me fue imposible. Y el problema es que ahorita no puedo como que dejarles algún deber o un trabajo porque hemos avanzado muy poco, ¿verdad? Sin embargo, no sé si alguien hizo lo que les pedí en su consideración, cuáles son las las garantías mínimas más violentadas a su consideración. Pregunto, por favor, Betsaida. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues yo considero que sería el principio de tutelaridad, el principio, que son las más violentadas, ¿verdad? Ajá, las más violentadas. Sí. Ajá. El de irrenunciabilidad, el de estabilidad y el de garantías mínimas y el de conciliación. ¿Alguien más? Gracias, Betsaida. Leslie. Buenas tardes, licenciado. En mi opinión, desde mi punto de vista, las garantías que más se vulneran al trabajador, entre una de ellas es la inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo. Otra de ellas sería la igualdad de salario, también en el caso de que mujeres desempeñan el mismo rol o inclusive hombres también desempeñan el mismo rol y hay diferencia en los salarios. Otro sería el pago de las horas extra cuando son jornadas extraordinarias. A muchos trabajadores no se les remunera esas horas que han trabajado, a pesar de que sí fueron horas efectivas de trabajo. También sería el límite de las jornadas laborales. Muchas instituciones pasan de las 12 horas que establecen el máximo de jornadas extraordinarias según el Código de Trabajo. Y también en algunos lugares el pago de la bonificación de incentivo también se vulnera, de que no se les paga los 250 que serían de la bonificación, sino que solo lo que va haciendo su salario. Miren, y no oí o no sé si me mencionó lo de vacaciones. ¿Creen que sí se respeta eso? No, licenciado, no la respeta. Ese es el más violentado, licenciado. Y yo también, o sea, todos los que dijo Leslie, muy bien, pero yo también considero el de las vacaciones, que es uno de los también como que más violentados, ¿verdad? ¿Alguien más? Damaris, por favor. Licenciado, también el pago del salario mínimo, ya que no se paga realmente, ¿verdad? Está estipulado, pero no, ¿verdad? A uno le ofrecen y por necesidad, pues uno acepta los trabajos, ¿verdad? Pues se lo disfrazan, ¿verdad? Con aquellos bonos métricos o algo así. Pero muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que cuando uno trabaja es como más fácil detectar esas violaciones a que alguien que no trabaja, pues obviamente, ¿verdad? Porque ¿cómo se las van a...? Por favor, Víctor. Sí, licenciado, buenas tardes. La indemnización también, licenciado, cuando despiden al personal, se tardan demasiado en pagar la indemnización, ¿verdad? O a veces son los locos. Gracias. Sí, también, muy bien. Gustavo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual también podría ser el tema del horario laboral, porque en ocasiones pues no respetan los horarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le dicen a uno que su horario va a ser por decirle, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero muchas veces los patronos abusan, ¿verdad? De que ya le dicen a uno, mire, quédese y no hay extras, no hay nada. Entonces, creo que considero que también eso es un abuso, ¿verdad? Miren, yo les voy a ser bien sincero. Eso que dijo Gustavo a mí también, y ya lo había dicho Leslie, me parece, lo de las horas extras que no son remuneradas, ¿verdad? Miren, cuando son puestos de confianza, entiendas en la administración pública, digamos, son puestos de confianza, todos tienen establecido un horario de 8 a 4, de 7 a 3, o sea, todos tienen establecido un horario, pero cuando son puestos de confianza es muy rara la persona que en realidad se le respeta su horario laboral. ¿Qué pasa? No es que lo obliguen a quedarse, sino que es tanto el puesto de confianza que tiene que estar como que al pendiente o tiene que estar como que
Ahí pues, por ejemplo, un letrado, algún magistrado, los magistrados casi siempre salen después de horario laboral, ¿verdad? Y el magistrado o la magistrada quiere algo y su letrado no está, no, ¿verdad? Por algo es un puesto de confianza el letrado es para que lo asista. Por favor, Edwin. Sí, licenciado, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Que considero que no solo en la administración pública, licenciado, también en la iniciativa privada, por lo que usted bien dice, supuestamente hay puestos que uno desempeña y le llaman ellos de confianza y se aprovechan de eso haciéndolo a uno trabajar extensas jornadas de trabajo. Supongamos gerente de contabilidad, gerente de recursos humanos, puestos auditores. Así pues obviamente, auditores, coordinadores, todo eso, ¿verdad? Gracias, Edwin. Álvaro. Sí, también ahora con lo que es la tecnología, pues se ha visto mucho de que le escriben a uno un WhatsApp, mira, necesito que me hagas esto, un reporte o algo así, y son las 9, 10 de la noche y tiene que hacerlo y enviarlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, como muy bien decía Edwin, o sea, no es solo ahorita le doy la palabra a Emerson, no es solo en el ámbito público, yo porque en el ámbito público me he desarrollado, pero obviamente también en el ámbito privado, esos puestos de confianza, director de área, director de contabilidad, gerente, subgerente, todos esos tienen que estar como que dan más de la mía, ¿verdad? Y hay muchas veces que se aprovecha y no es que les digan, como salís a las 4 y te toca que quedarte por este informe, ahí me decís cuántas horas te quedaste. Mentira, ¿verdad? Emerson. Pues yo he empezado a ver que por ejemplo, en profesionales universitarios, o sea, profesionales egresados de la universidad también se ha empezado a dar cierta clase de explotación. La verdad es que no sé cómo era antes, en los años 80, por ejemplo, pero he visto que para profesionales universitarios también ya no se les respeta las vacaciones, no se les paga todas las horas extras, tal vez algunas, y sobre todo el horario extendido. El contrato dice 8 horas y normalmente vienen trabajando 10, 11 horas. Y otra cosa que opino yo es que si bien la ley lo protege, pero el primero que debe protegerse es uno. O sea, cada vez que hay algún abuso de parte de los patrones, el primero que tiene que poner el alto es uno. Si uno le escribe un WhatsApp después de las 7 de la noche, hay que ignorarlos. O sea, si uno percibe que es algo muy habitual, pues se puede ignorar. Si es una emergencia, definitivamente uno tiene que ayudar. Y sobre todo en el horario laboral, uno venir y ser eficiente, tratar de sacar el trabajo que se necesita hacer durante el día. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces hoy sí vamos a comenzar. Solo María José me recuerda dónde nos quedamos, por favor. O alguien que me recuerde si no está María José. Perdón, nos quedamos por el principio evolutivo. Ese tocaba, ¿verdad? Ahí está. Correcto. Sí. Gracias. La orden. Bueno. Entonces seguimos con los principios, ¿verdad? Espérenme que ya me perdí. Ahí está. Bueno, el principio de sencillez ya lo vimos, ¿verdad? Que consiste en que el derecho laboral debe formularse de términos sencillos. Dijimos por qué, porque la mayoría, o no la mayoría, pero un gran porcentaje, no es que sean analfabetas, pero no todos entendemos los términos por los diferentes roles de trabajo que hay, ¿verdad? Lo que hablábamos y muy atinadamente dijo un compañero, que uno no va a entender un término de un mecánico, ni el mecánico de un médico y viceversa, ¿verdad? Bueno. Principio evolutivo. Al decir que el derecho laboral es evolutivo, estamos señalando que se encuentra en constante movimiento. Es decir, ¿qué evoluciona? Lo que está quieto no evoluciona, lo que está en movimiento sí evoluciona. Pregunto, ¿por qué creen o quién me da un claro ejemplo de la evolución más reciente que ha sufrido no sufrido, porque la verdad no es sufrimiento, o la evolución más reciente que ha tenido el derecho laboral?
¿Quién me da un ejemplo? Hablen, por favor, que no puedo ver quién levantó la mano. Trabajo de, ¿Cómo? que los trabajos ya se hacen en línea, en forma virtual. El teletrabajo, ¿verdad? Ese, sin lugar a dudas, es la evolución más clara y más reciente que ha tenido el derecho laboral. Obviamente, ¿por qué se dio esto? A raíz de la pandemia, ¿verdad? Esto vino a evolucionar mucho. El patrono y los trabajadores tuvieron que ver de qué forma seguían en la relación laboral, ¿verdad? Obviamente hubieron muchos trabajos que no se podían de manera virtual, ¿verdad? Obviamente. Pero al menos el trabajo de oficina, por lo regular, sí se puede. Bueno, el derecho laboral está inmerso en una... También los nuevos juzgados que le dan como seguimiento cuando ya ha dado una... Los juzgados de penales de resoluciones laborales. Sí, también. Sí, porque antes al final dictaban una resolución y a veces la cumplían, a veces no. No, que ahora ya están estos que tienen poder coercitivo, ¿verdad? Para ya como que obligar al que tenga que pagar. Muy bien. Bueno, el derecho laboral está inmerso en una dinámica muy característica que se deriva precisamente de su permanente vocación de proteger al trabajador. Es una fuerza expansiva que ha marcado sus inicios y que puede entenderse en dos sentidos. ¿Qué sentidos? El primero, como una tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a los trabajadores. Y B, como una tendencia a regular cada vez más relaciones. Este principio claramente establece que si la misma Constitución Política de la República de Guatemala, entendiéndose como ley suprema, establece un mínimo de garantías laborales y estas son superadas mediante una ley ordinaria, se tiene como vigente la más favorable a los trabajadores. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué principio aplica este? Indubio pro operario. Indubio pro operario. Muy bien. Fundamento legal del principio evolutivo en la Constitución Política de la República, artículo 106, primer párrafo, y Código de Trabajo, cuarto considerando literal B. El principio indubio pro operario. ¿Qué está? Por favor, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. ¿Qué establece este principio? Que cuando dos normas que regulan lo mismo se contradicen, se debe aplicar aquella que beneficiare más al trabajador. Claro, ¿verdad? Está la Constitución y habla sobre las vacaciones o sobre el salario mínimo. Y está el pacto colectivo o el contrato individual de trabajo, para que todavía no nos adentremos al pacto, el contrato individual de trabajo, y establece que va a ganar 3 veces más del sueldo mínimo. ¿Cuál creen que es más beneficioso? ¿Cuál se aplica? El que sea más beneficioso. Ahora hablando de dos normas, el pacto colectivo ahorita todavía no lo saben, pero ya más adelante vamos a ver, es ley entre los que lo pactan, ¿verdad? Entonces, en el pacto colectivo, la mayoría de lugares de trabajo son mejoras a las garantías mínimas. Entonces, ¿qué pasa? Si el pacto colectivo y supongamos el Código de Trabajo regulan lo mismo sobre una institución o sobre algo lo mismo, pero ¿cuál es más beneficiosa? Digamos que el pacto colectivo, se aplica la del pacto. No, es más beneficiosa la del Código de Trabajo, se aplica el Código de Trabajo. Entonces aquí ya no hay supremacía de Kelsen ni pirámide de Kelsen, sino siempre va a versar sobre qué beneficia más al trabajador. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Yo tenía una duda, Alex, disculpe. Sí, por favor. Fíjese que yo estoy regido bajo un pacto colectivo y llevo 3 años y en los anteriores pactos colectivos habían cosas que ahora no habían cosas que ahora están en el nuevo. Por ejemplo, yo estoy en una institución bancaria y hay una cosa que dice se va a aumentar en base a la productividad. Pero yo pregunto cómo es en base a la productividad si hay áreas que no producen.
O sea, no sé si me explico. Sí, le entiendo. Sí, lo que pasa es que obviamente el pacto colectivo rige a todos los trabajadores. ¿Sabe qué pasa no en la mayoría, pero sí en un alto porcentaje? Que los pactos colectivos no son como muy específicos. Entonces, en su caso, digamos, esa área de producción puede ser, no sé, para los que venden tarjetas o venden seguros, no sé, algo así se me viene. Nunca he trabajado en una institución bancaria, pero algo así se me viene. Entonces, obviamente, ellos al registrar más productividad es donde pueden llegar a ese aumento. Pero, ¿qué pasa con el cajero que está atendiendo de 8 a 4 de la tarde? No, va a pelear él, venga aquí, venga aquí, venga aquí. No, ¿verdad? Obviamente no. Entonces la productividad ahí no se puede demostrar tan fácilmente. No sé si es encaminada así su pregunta. Tal vez a otra área del banco, que le digo yo, tal vez contabilidad, por un ejemplo. Sí, pero yo entiendo que o sea, por lo que pelean tanto, ¿quién es que le vende una tarjeta a uno? Porque me imagino que le genera como que un bono o cierta métrica, no sé, o me equivoco, estoy equivocado. No, sí, de hecho sí es así. Ah, bueno, entonces por eso le digo. Entonces, a los del área de venta, digamos, venta de tarjetas, por ponerle un nombre, porque no sé cómo se llama, pero venta de tarjetas versus los cajeros, los de atención al público, digamos. ¿Cómo puede uno de atención al público demostrar su productividad? Ellos ni ofrecen tarjetas, si mucho le dirán que tiene un préstamo vigente o que puede aplicar a un préstamo. Pero ¿qué pasa? Dice, sí estoy interesado, lo mandan a atención al público ya lo remite con un vendedor alguien que ya los presta, encargado de préstamos o algo así. Entonces a lo que voy es que el pacto colectivo de trabajo, bien si rige a toda la empresa, muchas veces son muy pocos específicos y en el caso que pasa con el que usted me está indicando, que obviamente ese va a beneficiar a los que sí pueden demostrar la productividad, más no a los otros, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, le entiendo. Muy bien. Bueno, ¿alguien más deme otro ejemplo de principio indubio pro operario? Aparte de ese que ya dije yo dos. Por favor, ¿quién levantó la mano? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Uno de los ejemplos puede ser lo que establece el artículo 130 del Código de Trabajo. Por favor, en cuanto a las vacaciones, que dice: todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días. Y el artículo 102, inciso I de la Constitución Política de la República, dice que tienen vacaciones 15 días, a excepción de las empresas agropecuarias, que tendrían 10 días hábiles. Pero como el Código de Trabajo dice todo trabajador sin excepción, entonces, pues, este es el ejemplo. El aplicable. Ajá. Indubio pro operario. Ajá. Claro, porque muy bien, ¿cuál es su nombre? Soy Brian Mack. Muy bien, Brian. Cabalmente, buen ejemplo. Hay dos normas que establecen lo mismo sobre vacaciones, ¿verdad? El Código de Trabajo dice, todo trabajador sin excepción alguna debe gozar 15 días remunerados. Viene la Constitución y hace la diferencia entre 15 los no agrícolas y 10 los agrícolas. Entonces, obviamente ahí los que se miran afectados son los agrícolas. Entonces ahí es donde aplica el principio indubio pro operario y se da 15 parejo. Muy bien, Brian. ¿Alguien más? ¿O alguien quiere alguna opinión o algo? ¿No? Bueno. Estos principios que se describieron anteriormente, todos los que vimos anteriormente, son de carácter general. ¿Por qué? Porque se aplican tanto al derecho individual de trabajo como al derecho colectivo. Como lo mencioné anteriormente, se aplican tanto para el derecho individual como el colectivo, a diferencia de los dos principios que describiré a continuación, los cuales son aplicables únicamente al derecho colectivo de trabajo. Entonces sí quiero, por favor, que estén conscientes de esta diapositiva. Todos los que vimos anteriormente
¿Los vieron en derecho laboral 1, sí o no? Sí. Sí, licenciado. Y otra vez yo sé que sonaba repetitivo, pero los tenía que volver a mencionar. ¿Por qué? Porque también se aplican en el derecho colectivo. ¿Sí? Bueno, dígame. ¿Usted nos irá a compartir estas diapositivas? Sí, claro. Hoy que terminemos esta, mañana se las estoy subiendo a Classroom. ¿Vieron? No tengan pena. Gracias, Lee. Bueno, entonces a partir de ahorita, de la siguiente diapositiva, vamos a ver dos principios que se aplican exclusivamente al derecho colectivo. Ya van a ver por qué es muy lógico. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto que estoy explicando ahorita? Porque después no quiero que les pregunten en el examen. ¿El principio evolutivo aplica únicamente al derecho colectivo? Y me contesten verdadero, mala, ¿verdad? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ¿cuál es el primer principio que aplica exclusivamente al derecho colectivo de trabajo? El principio de libre sindicalización. Este puede enfocarse en dos sentidos. El primer sentido, colectivamente, es decir, varias personas. Consiste en la facultad legal para constituir asociaciones profesionales representativas de una o más actividades para defensa, organización o mejora del sector o sectores agremiados. Entonces, ¿cuál es el primer sentido que se le puede dar a cómo se puede interpretar este principio de libre sindicalización? Colectivamente, varias personas tienen la facultad de constituir un sindicato, ¿sí? Ahora, el otro sentido, individualmente, se refiere a la facultad que tengo yo, Jorge Almengor, de sindicalizarme o no sindicalizarme. Entonces establece, se refiere a la facultad de cada uno de los que intervienen en la esfera laboral. ¿Quiénes intervienen en la esfera laboral? Patrono y trabajador, ¿verdad? Como empresarios o trabajadores, para afiliarse a una asociación profesional o para abstenerse de pertenecer a entidades de tal carácter, sin trascendencia positiva ni negativa para los derechos y deberes de quien se asocia o de quien no se incorpora a estos sindicatos. ¿Está claro el principio de libre sindicalización? Seguro, ¿verdad? Colectivamente, individualmente. No quiero que me hagan confundir. Pero entonces el IC es un principio del derecho individual porque yo como persona individual, no. Pero obviamente estamos hablando de sindicato, no puede haber un sindicato en el derecho individual. ¿Estamos? Clic, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Podría aplicarse un ejemplo, se me viene a la mente. Yo como profesional, si soy médico y me asocio a un sindicato de médicos, pero estoy trabajando, digamos, en el Ministerio de Salud y vengo yo individualmente y me afilo al sindicato de todos los trabajadores. O sea, entiendo que uno se va a afiliar por su profesión y el otro por su carácter de trabajador. Correcto. ¿Aplicaría algo así o no? No, mire pues. Okay. Eso lo vamos a ver más adelante y no le voy a responder porque si no me meto a sindicato cuando si la ley establece o no establece si una persona puede pertenecer al mismo tiempo a dos sindicatos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué cree usted? Por lógica jurídica. Imagínese, los sindicatos siempre andan, no en pelea, pero siempre quieren jalar gente, ¿verdad? Obviamente, ¿para qué? Para ser el mayoritario. Entonces, si usted está en dos al mismo tiempo, ¿cree usted lógicamente jurídico que es bueno o malo? Pues sería malo porque es como duplicar funciones, ¿verdad? En este caso, duplicar beneficios. Ahí lo vamos a ver más adelante, pero mire, pues, obviamente el sindicato de médicos como sindicato profesional, ¿verdad? Porque qué característica para que usted pueda sindicalizarse, ser médico, ¿verdad? Claro, pues sí, estamos hablando de médico, ¿verdad? Ser médico profesional. Entonces, usted se sindicaliza y obviamente lo que va a buscar ese sindicato de médicos no es que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo,
les abra una clínica cerca de su lugar donde trabaja cada uno. ¿Por qué? Porque usted, Juan, Pedro, Lucas, puede trabajar uno en el Pilar, otro en el IX, otro en el Militar, no sé, todos los hospitales que hayan, ¿verdad? Pero ustedes están sindicalizados como profesionales, van a buscar mejoras al gremio profesional. Supongamos un aumento por riesgo de vida que se pague en enero, por ejemplo, se me viene, no sé, un ejemplo. O sea, van a buscar ustedes como profesionales. ¿Qué pasa con los sindicatos de una empresa o de un hospital o de un trabajo, de un área laboral? Van a buscar mejoras a favor de todos los trabajadores que tienen un patrono en común. ¿Sí me explico? Sí, licenciado. Ahí estamos. Bueno. ¿Dónde está regulado este principio de libre sindicalización? ¿Alguien me hace el favor de leer el artículo 102, inciso Q de la Constitución Política de la República? Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Gracias. Entonces se dan cuenta y establece claramente, ¿verdad? Cualquier persona sin discriminación, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley, se puede sindicalizar. El patrono no puede despedirlo, este se va a sindicalizar a la otro, más para el sindicato, más poder. Mejor lo despido. Desde que da el aviso ya no lo puede despedir por esa razón, obviamente, ¿verdad? ¿Qué otro beneficio vimos ahí? Cualquier guatemalteco puede ser director, puede constituir un sindicato, obviamente cumpliendo con los requisitos de ley que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a este principio de libre sindicalización? ¿No? Bueno. Principio de derecho a la huelga y el paro. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Se refiere a la facultad de los trabajadores de ir a la huelga y a la facultad de los patronos de ir al paro. Obviamente, observando todos los requisitos que la ley exige. ¿Qué pasa si no se observan y se van a huelga? ¿La declaran ilegal? Mal, ¿verdad? Un paro lo declaran ilegal o improcedente, mal también. Alguien que me lea el artículo 238, por favor, del Código de Trabajo. Licenciado, a mí me parece derogado. Está derogado, licenciado. Sí, a mí también, licenciado. A mí también me parece drogado. Bueno, entonces déjenme corroborar eso de los artículos. Lo que pasa es que como me tuve que quedar en trabajo, no trae mi ley. En el 239 está la huelga. Por favor. Ok, artículo... voy a hacer la corrección de una vez. Sí, léalo. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión legal y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Ahí está. Ahora hágame favor y ubíqueme el del paro. Tiene que estar en ese rango, 239 al 256. Es el artículo 245. Por favor, alguien que lo lea. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos en forma pacífica y
y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Gracias, Brian. Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? Huelga es la facultad que tienen los trabajadores y paro es la facultad que tienen los patronos. ¿Estamos? Obviamente, como les digo, tienen que observar y cumplir los requisitos de ley para que no tengan consecuencias jurídicas, tanto los trabajadores que se fueron a una huelga ilegal como los patronos que se fueron a un paro ilegal, ¿verdad? Bueno, para finalizar este subtema de los principios ilustradores del derecho del trabajo en general y del derecho colectivo en específico, es importante mencionar cuáles son las funciones fundamentales de estos principios. A. Función informadora. Inspiran al legislador sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. B. Función normativa. Actúan como fuente supletoria en caso de la ausencia de la ley. Alguien que me diga en introducción al derecho cuáles son las fuentes del derecho aplicables y en el orden que se aplican. Nadie. Esa es pregunta de privado y si, imagínense, no contestan esa, ya ni les van a preguntar. La ley, la costumbre y la jurisprudencia. Ay, ¿qué más? ¿Solo esas hay? La pena, la costumbre. Bueno, ahí se los dejo de tarea. La jurisprudencia. Esa ya la dijeron. Norma, licenciado. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, ¿cuál es la segunda función fundamental del principio? Función normativa. Actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley, ya lo vimos. Y función interpretadora, operan como criterio orientador, del juez o del intérprete. Entonces, informan, norman e interpretan, ¿verdad? Claro. Bueno, diferencias entre el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo. Si bien son ciertas, estas dos pertenecen a la rama del derecho del trabajo, ya lo habíamos dicho en las clases anteriores, ¿verdad? La principal diferencia es en cuanto a los sujetos. Por lo antes mencionado, a continuación se individualizan las mayores diferencias entre uno y el otro. Pongan atención a estas diferencias, ¿por qué? Porque a partir de ahorita van a entender todo lo que, bueno, yo sé que lo han entendido pues porque han preguntado y hemos interactuado y todo, pero va a tener más sentido todo lo que hemos venido hablando en cuanto a los principios. Bueno, en cuanto al sujeto, lo dije desde el primer día de clases, ¿verdad? El derecho individual de trabajo tiene como finalidad máxima a la persona del trabajador. Trata relaciones singulares entre trabajador y patrono, mientras que el derecho colectivo de trabajo persigue, entre otros fines, la unión de los trabajadores. Obviamente que es, si no hubieran unión de trabajadores o de patronos, no hubiera derecho colectivo. ¿Por qué? Porque no hubieran ni sindicatos ni coaliciones. Entonces, ¿para qué sería el derecho colectivo? Sería un derecho individual. Este trata las relaciones de los trabajadores como grupo, con un patrono o varios patronos. ¿Estamos claros en cuanto a la diferenciación en cuanto a los sujetos o el sujeto? Pregunto. Sí, Lick, todo claro. Sí, licenciado. B, en cuanto a su fuente. El derecho individual de trabajo tiene como fuente esencial de sus normas el contrato individual de trabajo. Pregunto, ya lo hablé, ¿por qué creen que tiene como fuente esencial el contrato individual de trabajo si la fuente o la ley suprema es la Constitución Política de la República de Guatemala? Pregunto. Licenciado, ¿será porque en el contrato individual van a estar las especificaciones de su contratación, horarios, jornadas, salarios, etcétera? Ajá, pero eso también está en la Constitución, ¿o no? Sí. Ajá, no, va bien encaminada su respuesta, pero dele más sentido. ¿Por qué creen que se debe regir bajo lo que establece el contrato
y no bajo lo que establece la ley suprema, que es la Constitución. Porque al ser un contrato pueden haber mejoras, licenciado. Perfecto, muy bien por las mejoras. Obviamente en la práctica hay contratos que no son mejoras, ¿verdad? Pero actuando de buena fe y pensando que sí es así, el contrato individual de trabajo siempre va a tener mejoras a las garantías mínimas establecidas no hablemos de la Constitución, Código de Trabajo y todo. Entonces, atendiendo al principio indubio pro operario, yo me rijo bajo lo que al trabajador o bajo lo que a mí como trabajador me sea más beneficioso. ¿Estamos? Mientras que el derecho colectivo de trabajo tiene como fuente esencial del derecho la convención colectiva. Esta convención colectiva, no crean que hay una que se llame convención colectiva, no. Aquí lo vamos a ver más adelante, pero aquí entra el contrato colectivo de trabajo, en los reglamentos interiores de trabajo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, ahí lo vamos a ver, por eso es convención, ¿verdad? Varias cosas. Bueno, C, en cuanto a las relaciones, en el derecho individual de trabajo, las relaciones creadas alcanzan solo a las partes contratantes, es decir, yo, Jorge, firmo un contrato como trabajador de Pedro. ¿A quién alcanza eso? A mí. ¿Creen que alcanza a Luis? No, ¿verdad? Es individual, contrato individual de trabajo. Mientras que en el derecho colectivo de trabajo, las relaciones creadas alcanzan o son aplicables a toda una categoría profesional. ¿Estamos? Bueno. Fuentes específicas del derecho colectivo de trabajo. Partiendo del hecho que por designación la ley es la fuente del ordenamiento jurídico guatemalteco, en el derecho laboral las fuentes específicas son, primero, Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente, ¿verdad? Ley Suprema. Específicamente en el título 2, capítulo 2, secciones octava, novena y décima del artículo 101 al 120 de dicho cuerpo legal. Segundo, los convenios internacionales de trabajo y los tratados internacionales y regionales. Tal como lo regula los artículos 46 y 102, literal T, de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo oportuno hacer la aclaración, oigan esta aclaración, que los convenios internacionales de trabajo provienen de un organismo especializado. ¿Cuál es ese organismo especializado? La OIT, ¿verdad? Organización Internacional de Trabajo. Mientras que los tratados internacionales o regionales provienen del arreglo firmado por los estados en aplicación del derecho internacional público. ¿Entendieron esa diferencia? Esa es pregunta de examen, seguro. Sí, licenciado. ¿Alguien más aparte de Brian? ¿Todos? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? El tratado internacional, si yo no firmé, ¿me afecta o no me afecta? No. El convenio que emite la OIT, si yo soy parte de la OIT, ¿me afecta o no me afecta? Sí. Aunque yo no esté de acuerdo. ¿Me afecta o no me afecta si yo soy parte de la OIT? Aunque yo no esté de acuerdo con ese convenio. Yo digo, no, ese convenio no. ¿Me afecta o no me afecta? Sí. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, tercera fuente de derecho, partiendo de que la ley es la fuente principal del derecho, Código de Trabajo. 4. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo, las sentencias colectivas de trabajo, los contratos colectivos de trabajo y los convenios colectivos de trabajo de toda índole. 5. Todas las demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social. Entonces, si se dan cuenta, aquí están como que los 5 cuerpos legales bajo los que se rige el derecho colectivo, el derecho laboral en sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y miren este último párrafo. Es oportuno aclarar que el orden
en que están citados no determina un orden jerárquico de aplicación. Pues como veremos más adelante en la parte sustantiva, existen otras reglas que determinan la aplicación. A ver, ¿quién se adelanta y me dicen, si bien es cierto, aquí estamos como viendo una pirámide de Kelsen o no? Pregunto. Sí, estamos viendo desde lo constitucional. Sí, ¿verdad? Constitución, convenios internacionales de trabajo, internacionales, regionales, cuando son en derechos humanos ya sabemos que va a la par. Código de trabajo como ley ordinaria, los pactos colectivos como otras leyes y todas las demás leyes o reglamentos de trabajo. ¿Estamos en pirámide de Kelsen o no? Sí. Sí, estamos. Sí, licenciado. Ahora, ¿por qué creen? ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciado. Dígame. Por ejemplo, la ley de servicio civil entraría como reglamento, ¿verdad? ¿Y la ley del servicio civil es aplicable a todos los trabajadores? Pregunto. No solamente a los servidores públicos, licenciado. Muy bien, entonces ahí donde cree que usted que entra en todas las demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, ¿verdad? Pero miren, yo a lo que voy, ¿por qué creen que aunque lo que venimos hablando, estamos en la pirámide de Kelsen, la Constitución es la ley suprema, los convenios internacionales también, código de trabajo sobre un reglamento, ¿por qué no hay jerarquía en esta pirámide? Por el principio de indubio properario. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque se va a aplicar el que favorezca más al trabajador, así sea un acuerdo. Ni siquiera ni ley ni reglamento, sino un simple acuerdo. Favorece al trabajador, ese se aplica sobre la Constitución, sobre el Código de Trabajo, sobre convenios internacionales. Muy bien. Bueno, aquí es donde quería llegar. Quiero ver. Jerarquía y aplicación supletoria de las fuentes del derecho del trabajo. ¿Alguien que me diga qué es el principio de supremacía constitucional? Que la Constitución va por encima de todas las normas y reglamentos. Bueno, no obstante la observancia del principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 9 de la ley del organismo judicial, el derecho de trabajo en función de sus propios principios, atribuciones y finalidades, aquí se me fue principios atribuidos y finalidades, atribuciones y finalidades. ¿Ante qué estamos esto? Lo vimos en la primera o segunda clase, cuando tiene principios, atribuciones y finalidades propias. ¿De qué está revestido el derecho de trabajo entonces? Independencia. Que no depende de ningún otro, que tiene... Vaya, ¿cómo se llama eso? Principio de independencia. Autonomía. Autonomía. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en función de que contiene sus propios principios, atribuciones y finalidades, altera la rigidez jerárquica legal que caracteriza a los otros órdenes jurídicos, logrando anterior con la venia de disposiciones de orden constitucional como la que a continuación se transcribe. Artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Ojo aquí, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva o en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure. ¿Qué significa eso de nulas ipso iure? Pregunto. De pleno derecho. Nulo de pleno derecho. Muy bien. Pleno derecho. Y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala y en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo.
Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Dónde está el principio de supremacía constitucional? No hay, ¿verdad? Porque establece que estos son susceptibles de ser superados. Aunque estén en la Constitución, si viene otra ley, reglamento, acuerdo, decreto, como le quieran llamar, disposición, como le quieran llamar, que va a favorecer al trabajador, se rompe el principio de supremacía constitucional. ¿Estamos? ¿Alguna duda en cuanto a esto? No, Lick. Claro. Bueno. Como puede comprobarse, si las disposiciones existentes en tratados internacionales ratificados por Guatemala, porque yo sé que no han visto todavía derecho internacional público ni privado, pero ¿qué quiere decir esto de tratados internacionales ratificados por Guatemala? Lógica jurídica. Los que el presidente de la República acepta. Ajá, y si no los acepta, ¿son aplicables o no? Tienen que estar ratificados por Guatemala para ser aplicables acá. Si no, no. ¿Y por qué los convenios internacionales entonces no necesitan ratificación? Convenios, oigan, convenios. Porque emanan de la OIT. Ajá, y Guatemala es parte de la OIT, ¿verdad? Efectivamente. Estamos, ¿vieron? Ya ahorita ya vimos un poquito de internacional público. Bueno, en tratados internacionales ratificados por Guatemala u otras disposiciones guatemaltecas contienen mejores derechos para los trabajadores. La norma constitucional citada concede la primacía a la norma más favorable al trabajador, independientemente de la categoría jerárquica que esta norma tenga, flexibilizado de esta forma el orden jerárquico de la ley, siempre en beneficio del trabajador. Entonces yo les pregunto, ¿creen ustedes que tiene poder el principio de indubio pro operario? Sí. Sí, Claro, tiene bastante. Imagínense, deja fuera le quita la supremacía constitucional, valga la redundancia, a la Constitución. Entonces sí, ¿verdad? Bueno. De donde puede afirmarse que la jerarquía de las normas laborales en materia sustantiva cede ante la aplicación de la ley que tenga mejores condiciones para el trabajador. Con el análisis planteado queda evidenciado que cualquier problema que pudiera suscitarse por la jerarquía de las disposiciones legales sustantivas queda solventado cuando el juzgador tiene la obligación de aplicar la ley más favorable al trabajador. Sin embargo, pudiera darse el caso de que no exista disposición legal aplicable. Es decir, no hay ni la que lo favorece ni la que lo perjudica, simplemente no hay. ¿Qué pasa? Sin embargo, y entonces las propias leyes de trabajo posibilitan acudir a otras fuentes de derecho denominadas por las doctrinas como fuentes supletorias de derecho del trabajo. Ya vimos cuál es la fuente principal del derecho del trabajo. ¿Cuál dijimos? Jurisprudencia. La ley, perfecto. Bueno, entonces, cuando no hay norma en ningún cuerpo legal que favorezca o que perjudique o que le dé una salida al juez, están las fuentes supletorias del derecho del trabajo. Con lo cual tenemos un orden de las fuentes supletorias de las leyes de trabajo al que debe anteponerse la ley como la primera fuente de derecho. Ya lo pregunté, ya quedó claro, ¿verdad? La ley. Bueno. Vamos a ver, ya por último, las instituciones propias del derecho colectivo del trabajo. Primero, por su forma de organización, es decir, como Juan, Pedro, Lucas, Luis, Jennifer, Kimberly, Luisa, todas se van a organizar y van a formar algo juntas o juntos. Primero pueden ser en coaliciones de trabajadores, fundamento legal del 374, artículos 374 y 377 del Código de Trabajo. Y las asociaciones profesionales o sindicatos
artículo 206 al 234 del Código de Trabajo. Entonces, cuando les pregunte, atendiendo a la forma de organización, ¿cómo se clasifica o qué instituciones tienen el derecho colectivo de trabajo? Ya saben, coaliciones de trabajadores o asociaciones profesionales. B, o segundo, por su forma de normación colectiva. Todo esto lo vamos a ver detalladamente. Miren, coaliciones de trabajadores, asociaciones de profesionales. Entonces, por eso yo siempre, en todas las clases que doy, siempre hago como que una presentación introductoria. Entonces, aquí, desde que miremos aquí instituciones del derecho colectivo de trabajo, ya vayan viendo que vamos a ver. Por su forma de organización, coaliciones de trabajadores y asociaciones profesionales o sindicatos. Por su forma de normación colectiva, es decir, cómo o en qué documentos están plasmados la normación colectiva, cómo se va a cumplir todo esto cuando nace de algo colectivo. Primero, el contrato colectivo de trabajo, del 38 al 48 del Código de Trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, del 49 al 56 del mismo cuerpo legal. Ahorita obviamente no me voy a poner a explicarlos cada uno porque eso lo vamos a ver detalladamente con todas sus incidencias. Bueno, C, convenio colectivo de condiciones de trabajo, del 377 al 396, reglamento interior de trabajo, del 57 al 60 del mismo cuerpo legal, y la sentencia colectiva o laudo arbitral del 397 al 413 del mismo cuerpo legal. Y por último, por su forma de expresión colectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Se violentó alguno de estos de normación? ¿Cómo vamos a expresar que no estamos de acuerdo? A través de la huelga para los trabajadores y el paro para los patronos. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Todo claro, licenciado. Todo claro, Nick. ¿Seguros? Bueno, ¿saben qué? Ahorita les voy a subir. Vamos a ver qué hora es. Ah, sí, tengo tiempo. Pero, pues sí, algún comentario, alguna duda. Quiero oírlos, porque andan tan callados Las hoy. posibilidades nos las va a compartir, ¿no? Sí. Yo se las voy a compartir. Licenciado. Por favor. En la temporada, digamos, de los 80s y 90s, la fuerza sindical era bastante fuerte en Guatemala. Dícese mucho de los sindicatos de los bancos, de algunas empresas privadas. Pero a partir del 2000, esta empezó a menguar y a perder fuerza. De tal manera que ahora, dentro de uno como trabajador y solicitando un puesto, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, dentro de los formularios que uno tiene que llenar de entrevistas de trabajo o los formularios, una de las preguntas claves es ahí si uno ha estado en algún sindicato. Y el poner sí o afirmar eso, casi que uno está diciendo chau al trabajo. Sí, es que es por lo que les decía al principio de las clases. O sea, ningún patrono le va a gustar que haya sindicato en su empresa. ¿Por qué? Porque obviamente lo que les decía, ¿verdad? Entre más personas juntas, más fuerza. Pero ya vimos que no se puede como que discriminar ni nada. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional. Dejémoslo laboral, ¿verdad? Es un principio constitucional. Está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, lo que usted dice y lo que les digo, ¿verdad? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero sí, en un principio eso es, si yo me quiero sindicalizar, me sindicalizo. Si no me quiero sindicalizar, no me sindicalizo, ¿verdad? Es facultad. ¿Por qué? Porque ya vimos el principio de libre sindicalización, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? También hay algunas empresas grandes
bueno, algunas sociedades grandes que hacen varias empresas y contratan al personal que está trabajando junto, 10 en una empresa, 20 en otra empresa y así, para que no lleguen a sindicalizarse. Ujú. Sí, es que miren, pues, o sea, lamentablemente, y no solo aquí en Guatemala, en todo el mundo, o sea, siempre se le busca como que la trampa, la norma, ¿verdad? Para ver salir por otro lado. Y eso siempre ha sido así y así seguirá siendo, ¿verdad? Pero sí, yo lo que les aconsejo, o sea, cuando ya ustedes sean profesionales, que ya les queda poco, 2 años no son nada, siempre traten de actuar de buena fe, nunca querer aprovecharse de la condición de alguien, de alguna persona, ¿verdad? Y no solo hablo en el ámbito laboral, que es donde se da mucho ese aprovechamiento en cuanto al trabajador, ¿verdad? Que ya la está muy necesitado de que le resuelvan y así, entonces no. Yo consejo que les doy, siempre actúen de buena fe, ¿verdad? Y van a ver cómo esas son bendiciones para ustedes y su labor, ¿verdad? Por favor, Víctor. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Qué sucede cuando un trabajador incumple un reglamento o unas normas éticas, es destituido o despedido de la empresa y luego el sindicato lo reinstala? Porque el trabajador es despedido por incumplir un reglamento o lo pactado en un contrato o en normas éticas de la empresa, ¿verdad? Supongamos llegó Bolo, por ejemplo. ¿Algo así? Sí, más o menos. Ajá. O dígame usted el ejemplo sin decir nombres, o sea, sí, es que quiero entender la magnitud de la falta. Ok, en el Ministerio de Cultura, sí, para que sea de una vez como es, los trabajadores del teatro utilizaban la escenografía y el espacio del teatro, herramientas del teatro del Ministerio de Cultura para realizar escenografías y venderlas a otros grupos. Cuando se descubrió eso, el ministro o director de las artes destituyó a las personas que estaban haciendo este negocio con los insumos que les proporcionaba el ministerio, sí, claro, para beneficio propio. Y luego el sindicato intervino y tuvieron que reinstalar a las personas que habían sido destituidas. Ah, bueno, pero ahí obviamente el sindicato no fue el que la reinstaló, eso seguro se fue a juicio. Y mire, ahí no le podría yo decir, porque al final no sé qué pruebas aportaron ni por qué fue que el juez ordenó la reinstalación, pero tenga por seguro que eso fue por decisión judicial que lo reinstalaron. No es porque el sindicato, obviamente el sindicato se metió, ¿por qué? Porque seguramente ellos estaban sindicalizados, o si no estaban sindicalizados, para hacerse notar, ¿verdad? A los sindicatos les gusta que la demás gente diga, miren, si hacen por el trabajador, sindicalicémonos. ¿Por qué? Porque lo que busca un sindicato es tener afiliados, ¿verdad? ¿Qué pasa si un sindicato no tiene afiliados? Deja de existir. Entonces, la postura que yo miro con la poca información que me da es, primero, el sindicato no los pudo reinstalar. Eso seguramente el sindicato presentó una demanda presentó una demanda ante la destitución en nombre de estos 2 trabajadores, o 10, no sé cuántos eran. Y entonces ya un juzgado, pues obviamente a través de un juicio y todo eso, ya resolvió, bueno, reinstalémoslos. ¿Por qué? No sé, tendría que tener yo el proceso, ¿verdad? Para yo decirle, mire, yo creo que el juez se fue por este lado. Pero eso es la primera. Y segunda es, si estaban sindicalizados, sí o sí tenía que actuar el sindicato. ¿Por qué? Porque están acuérdense que estamos, lo que les dije, que están como ente fiscalizador, defensor, todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora, si no estaban sindicalizados, ¿por qué los defendió? ¿Por qué se metió al proceso el sindicato? Para hacerse notar, ¿verdad? Pero como le digo, no le puedo decir a ciencia cierta por qué es que lo reinstalaron, porque tendría que tener yo el expediente para ver qué ofrecieron, qué argumentaron, ¿verdad, Víctor? Ya veo. Sí, entonces, ya lo que yo iba es, siempre y cuando, o aunque el trabajador esté incumpliendo o cometiendo una falta grave, siempre va a tener sus derechos
prevalecientes, o sea, aunque primero esté incumpliéndome a mí un reglamento. Mire, sí, lo que pasa es que hay plazos, acuérdese que a usted cuando lo despiden, o porque ahí más que todo es un despido justificado, digamos, ¿por qué? Porque incumplió alguna norma, ¿verdad? Alguna obligación. No sé cuál, ya me dijo usted cuál, bueno, seguramente en el contrato estaba, los insumos son para uso exclusivo de escenografías del teatro, por decirle algo, no sé. Y ellos incumplieron en eso. Entonces ahí hay un despido justificado. ¿Por qué? Porque hay una causal atribuible al trabajador. Pero ¿qué pasa? El trabajador tiene plazo para poder accionar en contra de ese despido. Entonces, obviamente al accionar ya es donde entra el poder judicial, ¿verdad? Y viene el trabajador. Acuérdense que aquí hay inversión de la carga de la prueba. ¿Quién es el que tiene que probar que lo despidió justificadamente? El patrono. El patrono. Claro. Entonces, viene el patrono y dice, mire, señor juez, aquí están mis pruebas, no sé, fotos, videos, material destruido, no sé qué prueba pudiera haber sido en este caso, en concreto. Entonces viene el patrón y le dice, mire, señor juez, aquí está mi prueba. Ah, no, sí. Ahora, ¿qué dice la otra parte? El trabajador, no, señor juez, es que mire, nosotros no fuimos. Bueno, si ya hay contradictorio, pues obviamente el juez ya tiene que entrar a valorar prueba. ¿Qué pasa si los trabajadores dicen, sí, la verdad que sí fuimos, pero mire, no queremos llegar a un arreglo o algo así, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque acuérdense del principio conciliatorio, ¿verdad? Entonces viene el juez y dicta sentencia dependiendo de lo que concilien o al acuerdo que lleguen las partes. Pero como le digo, no le puedo decir hasta qué punto, por qué lo reinstalaron o por qué no. Gracias, licenciado. Sí, quedó clara su duda. Sí, licenciado, gracias. De nada. Alexander, por favor. Hola, Lick, muy buena noche. Buenas noches. Aprovechando el tema que estamos discutiendo y en casos concretos, a mí me llamaba mucho la atención una reciente sentencia de una demanda laboral que se hizo por ese cambio que hizo el Ministerio Público en relación a fiscales que han sido destituidos bajo la figura de personal de confianza, esa modificación que se hizo al pacto colectivo y que se les pasó a personal de confianza y que ya decenas de personal o fiscales han sido destituidos bajo esa modalidad, pero recientemente un juzgado laboral estableció que, digamos, no pueden ser considerados personal de confianza porque primero se hace mediante un proceso de oposición, entonces son fiscales de carrera que han ido ascendiendo, entonces me llamó mucho la atención, digamos, esa sentencia y cómo también se resolvió en ese tipo de casos, ¿verdad? Sí, miren, eso, o sea, yo no es por hablar mal de ninguna institución pública, pero sí fue como que muy sonado. ¿Por qué? Por lo que usted dice, o sea, de la nada, ¿cómo el sindicato permitió que hubieran tantas plazas de puestos de confianza, verdad? Si el puesto de confianza es cierto, usted así sea 011, sea 022, 029, 031, todos los renglones que usted pueda, que creen que existen, por ser el puesto de confianza, al día siguiente le pueden decir, mire, muchas gracias, hasta aquí. Aunque usted haya firmado contrato de 022 por un año y usted lo echen en febrero, pueden, porque son puestos de confianza. ¿Qué pasa con lo que usted dice y lo que a mí también me llamó mucho la atención? ¿Cómo destruir o cómo hicieron? No sé, la verdad tendría que tener, como leo, el pacto, ¿verdad? O haber estado en la negociación para ver qué pasó. Pero cómo hay fiscales que comenzaron desde oficiales, auxiliar fiscal 1, 2, 3, no sé cuántos hay, agente fiscal 1, 2, 3. Incluso habían hasta que han destituido agentes de distritales, o jefes de agencia, no sé cómo se llaman. Entonces, sí, a mí también me llamó poderosamente eso. ¿Por qué? Porque a mi criterio sí hay muchas violaciones, ¿verdad? Pero como le digo, cada caso concreto uno puede opinar sobre lo poco que sabe o sobre lo poco que ha visto, pero cada caso en concreto es de estudiarlo y miren, el derecho laboral es lo que les decía, es muy bonito. ¿Se acuerdan cuando yo les dije por qué me gustaba? Porque da para todo. Miren, aquí ya tienen que inmiscuir un poco de materia penal. Imagínense, están sobre un tratado o un convenio, ya tienen que meter un poquito de derecho internacional. ¿Me entienden? Entonces eso es lo bonito del laboral. ¿Alguien más? ¿No? Bueno,
Solo déjenme ver con cuál comenzamos el día viernes. El día viernes ya comenzamos con la organización administrativa del trabajo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se fue? Antecedentes del Ministerio de Trabajo, todo eso, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano, por favor? Buenas noches, licenciado, con una consulta. Usted ya tiene fecha, ya salieron fechas para exámenes parciales. Fíjese que permítame, ahorita vamos a ver. Sí, yo creo que ya tengo, espérame. Sí. No sé si es el 28 o 24, no, 28. Sí, 28. Sí, miren, el mío sé cuál es, los de los demás sí no sé. El mío, permítame. Sí, desde el 22 empezamos. Sí, ustedes comienzan... No sé desde cuándo, pero el mío... 22. El mío es 28. Y quiero ver qué clases tienen... Es lunes el mío. Y obviamente vamos a tener clase, a excepción que tuvieran examen ese día de clase. Si usted dice que el 22 tienen examen, ¿quién está hablando? Johanna, ¿me escucha? Ajá. Sí, le escucho. Si el 22 usted me indica que cree usted o tiene usted conocimiento que tienen examen, obviamente ese día no hay clase. Pero seguro el 25 sí tenemos clase. ¿Vieron? Así lo dijo la licenciada del curso de Derecho Administrativo, licenciado. ¿Qué le dijo? El examen de Derecho Administrativo 1 será el martes 22 de agosto. Bueno. Va. Entonces ese martes no tenemos clase, obviamente, ¿verdad? Porque ustedes tienen su examen y creo que lo ponen, no he leído. El horario, ¿no saben qué horario? A las 7 de la noche. Ajá. Yo le preguntaba a Liz si usted nos va a poder dar la presentación para empezar a Sí, estudiar. ya les dije, mañana antes de mediodía ya tienen esa presentación en Classroom, seguro. Gracias, Liz, muy amable. No, de nada. Licenciado, disculpe, entonces usted sí va a dar clases entre parciales. Sí, siempre hoy todos los semestres he dado clase entre parciales. Bueno, gracias. Obviamente lo que miremos el viernes 25 no les va a entrar para el lunes 28, ¿verdad? Porque tampoco es de perjudicarlos y que miremos un tema y lo tengan que estudiar. No. Pero al menos lo que miremos hasta el viernes 18, seguro sí. O sea, ¿qué sería? 11, el 15 no hay. El 15 me imagino que no van a haber clases. No, porque es feriado oficial. Ajá, por eso le digo, entonces ahí ya pierdo un día más, ya pierdo el 15. Entonces quedaría clase el 11, el 18 y muy posiblemente miremos, yo voy a ver cómo adecuo todo para que el 25 miremos un tema cortito para que sí les entre al examen, ¿no vieron? Para que tengan bastante contenido, no bastante, sino que sea amplio el contenido para que puedan... para que yo tenga más margen de pregunta, ¿me entienden? Pero ya les digo, mis exámenes no son complejos. Si ponen atención, si leen las diapositivas, seguro todo bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cuántas preguntas entrarán, Nick? Mire, por lo general hago 30 preguntas de opción múltiple o verdadero y falso. No tienen que desarrollar, no me tienen que poner artículos, ni nada. Por eso le digo, si ponen atención en lo que hablamos en clase y repasan las diapositivas, les va a ir muy bien. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, licenciado. De nada, Rosana. Miren, como les dije al principio, a mí no me interesa perjudicarlos, no me interesa que pierdan, no, a mí me interesa que aprendan, que se terminen el semestre y digan, sí aprendí, aunque sea un poquito de derecho laboral, de nada me interesa a mí
perdieron 70 conmigo, qué alegre, ¿no? A mí, ¿de qué me ayuda eso? Entonces, pero por favor pongan de su parte, entonces, para poder aprender más que todo. Porque miren, para ganar una clase rapidito, uno calienta en el ratito, estudia en el ratito, medio repasa y ¡fum! Tiene uno suerte y le cae, las preguntas son lo que uno cabalmente leyó una hora antes. Pero les prometo que si piensan llegar hacia privados, les va a costar demasiado. Pero bueno, entonces, ¿nadie más tiene alguna otra duda? Jonathan, por favor. Licenciado, con una consulta, ¿no sabrá todavía el horario para que se hará el examen? ¿El horario? 7 de la noche. A las 7. Ah, ok. Sí, es que en la circular creo que ahí dice que todos los de la jornada nocturna tienen que ser a las 19 horas. Sí, en efecto, así es, licenciado. Solamente los licenciados que ponen horario específico, ¿verdad? Algunos dicen de 7 a 8, otros dicen de 8 a 9, pero es dependiendo del licenciado, ¿verdad? No, pero yo considero que, bueno, igual lo vamos a ir viendo más adelante, incluso los podemos negociar si creen ustedes que 7 es muy temprano, porque yo sí doy 45 minutos y no doy más. Entonces, si ustedes creen, piénsenlo y lo hablamos en la otra clase. Ahorita ya no, porque ya 10 minutos quedan. O de una vez si quieren. Johanna solo me apaga el micrófono, disculpe. ¿Sí, María José? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en zona 1, pero sí es muy complicado para mí salir, o sea, llegar a tiempo a mi casa. Entonces, y me imagino antes de las 7. No, o sea, después de las 7, porque si no, no llego. O sea, yo no llego a tiempo por ejemplo, a la primera clase, casi nunca llego a tiempo. Llego a la segunda, entonces, que ya voy llegando como a las 7:30, entonces, al menos a mí, si usted fuera tan amable, que el examen fuera un poquito después de las 7, me ayudaría un montón y me imagino que van a haber compañeros que por el tráfico que se hace, están en la misma situación. Sí, no, igual yo, supónganse a mí, hay veces que voy corriendo para llegar a las 5:30 a dar clase, porque a mí si algo me cae mal es la impuntualidad, pero obviamente entiendo y máxima ahorita con estos tráficos tan exagerados. Entonces, 7:30 voy a repartir examen. ¿Les parece a todos? Igual media hora. Sí, licenciado. Y es en consideración a la mayoría que en verdad estamos como que un poco retirados de nuestra casa y que feo hacer el examen en el carro o en el transporte público, lo que sea, ¿verdad? Entonces quedemos a las 7:30 el 28. ¿Vieron? Igual yo les voy a dar instrucciones más adelante del examen parcial, ¿lo vieron? Pero para que ya sepan de antemano, 7:30, ¿para qué? Para no perjudicarlos a ustedes y obviamente que todos estemos tranquilos realizando el examen. ¿Estamos? Sí, licenciado. Le agradezco. Bueno. Licenciado. Gracias. No, de nada. Estamos. Bueno, entonces que pasen una feliz noche. Nos miramos primero Dios el día viernes. Ahí van repasando ya. Espérenme. Todavía no se vayan. Necesito que me ubiquen 2 acuerdos. Espérenme. Feliz noche, Lick. Espérenme, no se vaya Dora. Muy bien. Necesito que me ubiquen 2 acuerdos. Miren, pues, apunten. El acuerdo gubernativo 215-2012 y no solo es eso. Sí. Es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lick, perdone, fíjese que se me desconectó, solo le escuché ahorita la ley orgánica del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué otra, perdone? No, es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El acuerdo gubernativo es 215-2012. Ese sí lo necesito para la próxima clase, ¿oyeron? Igual lo pueden tener en la computadora, no lo necesito físico. O sea, yo lo que lo necesito es que lo tengan a la mano, ¿ok? Bueno,
Entonces hoy sí, que pasen feliz noche, que estén muy bien y que tengan un buen resto de semana. Nos miramos el viernes. Gracias, igualmente. Gracias. Feliz noche.